5571-131337, 5571-131337. Hoy aquí en el estudio está Marco Antonio Baños, él es ex consejero electoral. Estuvo en el INE, pues ¿cuánto estuviste, Marco? Bienvenido, muy buenos días. Pues nomás mira, como una década, ¿no? Un poquito más. Estuve en total 26 años, Luis. Primero que nada, casi te 3 saludo décadas. con enorme afecto y lo mismo al extraordinario auditorio de MBS. Estuve primero 14 años en trabajos ejecutivos de la institución, salí 3 años y regresé para 2 periodos de 6 años cada uno, 12 años de consejero electoral, IFE-INE. Oye, Marco, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Luis, por la generosa invitación. Tenemos muchísimas dudas en torno al tema electoral. Cada que hay elecciones platicamos tú y yo y te aprecio muchísimo la deferencia. Porque, bueno, pues más allá de la politiquería y de que si Xóchitl y que si Maines y que si el gobernador o que si los diputados o si lo que sea, pues hay inclusive dudas en torno a cómo votar o a quién votar o a quién acudir. Una de las que más se repite es: ¿qué pasa si yo no estoy aquí en mi ciudad o en mi país y quiero votar? Bueno, solamente que te hayas inscrito en la lista nominal de las personas que están residiendo en el extranjero, podrás ejercer tu derecho de voto en una modalidad postal, en una modalidad presencial o en una modalidad por internet. Pero si solo te fuiste de viaje, no tendrás manera de ejercer el derecho de voto fuera del país, estando tu credencial domiciliada en algún lugar de la República dentro del territorio nacional. Y si estás en un lugar aquí en el territorio nacional, o sea, te das cuenta que votas en Querétaro, pero ese día vas a estar en Chiapas. Bueno, podrías votar para presidente en una casilla especial y podrías votar por los senadores de representación proporcional. Por las demás elecciones, dependiendo dónde esté tu domicilio, porque recuerda que estamos distribuidos por circunscripciones, pero de entrada por presidente y senadores de RP podrías votar. O sea, vamos a suponer que eres de Guanajuato y ese día estás en Chiapas. Curiosamente, los dos estados tienen gobernador, pero para gobernador no vas a poder votar si eres de Guanajuato y estás en Chiapas o viceversa. Si hay ahí ayuntamientos o congreso, tampoco. Pero sí vas a poder votar para presidente, senador y diputado federal. Guanajuato y Chiapas no están en la misma circunscripción. Entonces no. Entonces solamente para presidente. Así es, correcto. Ni siquiera para senador. Para senadores sí, pero de RP. De representación proporcional. Sí. O sea, de los famosos como... Los pluris. Los pluris. Oye, nos dicen aquí, se repite una y otra vez. Por cobro de piso no puedo acudir a la casilla que me corresponde por el riesgo de que me maten. Mira, pero así como estos, hay un buen de mensajes. Sí, es un tema terrible. Yo creo, Luis, y tú has sido uno de los medios que más ha tratado este tema y que lo has hecho con una gran amplitud, con muchas voces sobre el particular, pero por la experiencia electoral que yo tengo, yo te diría, es la primera o es la ocasión en la que más presente se ve la presencia de los grupos del crimen organizado. Y además es tan evidente que incluso expresiones de consejeras o consejeros electorales o de los magistrados o magistradas electorales ha sido inédito en algunas cosas. Por ejemplo, el llamado que hace algunas semanas hizo Norma Irene de la Cruz, que les dijo a los partidos políticos antes del registro de candidatos: no permitan que en los procesos de selección interna de los partidos estén los grupos del crimen organizado y no permitan que metan dinero a las campañas. Esa fue una expresión bastante fuerte. O la conferencia que igual hace un mes más o menos dio Felipe de la Mata, y luego después en una conferencia de prensa estuvieron Mónica Soto, Felipe Fuentes y el propio Felipe de la Mata, hablando de una cosa que, bueno, pues ya sabíamos, y ellos también. Sí, claro. El crimen organizado ha estado en las elecciones anteriores y va a estar en las que sigue. Aquí la pregunta, evidentemente, para Felipe de la Mata es: pues si ya sabías que estuvieron, pues ¿por qué no anulaste Michoacán? Pues, donde Tamaulipas. O Tamaulipas, que fue un tema reciente y que además se acreditó, en mi opinión, de manera contundente la presencia del crimen organizado en esas dos elecciones. ¿Cómo se anula porque el narco estuvo ahí? ¿Por qué se anularía? Porque entiendo que es una decisión, y hay que recalcarlo, no la toma el INE, la toma al final el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Bueno, pues de la Federación. El ingreso de dinero ilícito proveniente del crimen organizado es causal de anulación de entrada. Segundo lugar, porque hay coacción para el ejercicio del voto. Concretamente, Tamaulipas, lo que hizo esa famosa columna armada fue amenazar a la gente para que, de no votar por Américo Villarreal, entonces se harían objeto de alguna serie
de agresiones de parte de No, a esa ver, columna los larga. iban a matar, Marco. Hay una Busquemos parte rápido ese audio, por favor, a ver si podemos encontrar el audio de la columna armada en Tamaulipas, en donde clarito se ve el video y el audio de la persona amenazando Sí. a sus pobladores, ¿no? Y estas son traiciones que se pagan con sangre, si no me equivoco, fue lo que decía este tipo. Bueno, lo que pasa que les dijo, recuerden lo que pasó en Buenavista. Ajá. Buenavista es una comunidad de esa zona de Tamaulipas y ahí habían algunas personas desobedecido a este líder de la columna armada que Ujú. después fue detenido por las Fuerzas Armadas Mexicanas y les dijo, ya nomás quedan 2 o 3 por ahí, pero las traiciones se pagan con sangre, les dice. O sea, literalmente les dice, los vamos a matar si no votan por el doctor, que es el mote que tiene Américo Villarreal en el estado de Tamaulipas. Y bueno, pues yo creo, con independencia de lo que el auditorio diga, porque pues, muchos son proclives a la cuarta transformación a ciegas como Sí, actos sí, de sí. fe, y otros son proclives digamos, al Frente Amplio por México. Ujú. Pero el hecho concreto es que la situación en términos de seguridad pública en Tamaulipas es diametralmente opuesta a lo que Claro. se tenía antes del gobierno de Américo Villarreal. Oye, es que entró el asunto de Tamaulipas, entró el asunto de Michoacán. Probado está que hubo injerencia del narco en las elecciones. Probado está que hubo coacción. O sea, te están diciendo que te van a matar si no votas por tal. Sí. ¿Por qué no se anula? O sea, uno desde fuera, sin ser jurisconsulto, sin entenderle ese tema, dice, pues sí entró el narco. Y yo lo que platico y lo entiendo de esta manera es que el tribunal dijo, pues sí hubo narco, pero no más poquito. Mira, hay un argumento No que entiendo. es... Déjame ver si logro transmitirle al auditorio Ujú. qué hizo el tribunal concretamente en el caso Michoacán, por ejemplo. Ellos dicen, ¿hay presencia del narco? Sí, sí hay presencia del narco. ¿Da para anular la elección de gobernador? Da para anular 4 municipios, eso Sí. dijeron. Y luego dicen ellos una cosa bien rara, porque dicen, hay que hacer prevalecer el ejercicio del derecho del voto y por consecuencia no hay que anular la elección de gobernador. Bueno, nada más que al permitir la injerencia del narco, la presencia, la influencia del narco en la elección de Michoacán, lo que tú permitiste fue la conformación de un gobierno apoyado por el narco en una elección de gobernador. Así de grave es el asunto. Entonces, si tú pones en la balanza los dos temas, bueno, y hay un tema, Luis, nada más de un tema distinto, pero que vale la pena para poder establecer las comparaciones. Tú recordarás que en el caso de Colima, en la elección de Peralta, hubo una elección ordinaria y luego se tuvo que repetir. ¿Por qué se anuló la elección de Peralta en el caso de Colima? Se anuló porque antes de que el tribunal declarara la validez de esa elección, el Tribunal Federal, se filtró una llamada que hizo el secretario de Desarrollo Social del gobierno de Colima, y en esa llamada que se dio a conocer en el Congreso local, este señor le decía a los presidentes municipales que deberían de apoyar al candidato del PRI, ¿no? Eso fue motivo suficiente. Además, me pareció a mí justificada la anulación. Pero ese tema... la pregunta es de la misma gravedad que la intervención del crimen organizado, es de la misma relevancia, pues yo creo que son tan graves unas como otras, pero en el caso concreto el tribunal ya se metió en un berenjenal y ahora el tribunal tendrá que decir qué va a hacer cuando se le entreguen los argumentos de elecciones en las cuales está siendo apoyada una determinada candidatura por el crimen organizado. A ver, te cuento, porque esto me lo repiten constantemente, ¿no? No hay, o sea, hay mucha gente que dice, es que si es el 20% del narco, si es que tuvo una incidencia del 10% de la elección, o sea, eso no existe. Entiendo que es el razonamiento que vaya a tener el tribunal, ¿no? O si existe una cifra particular. No, un porcentaje no. O sea, el tema es simplemente que vaya dinero del narco hacia las campañas, que haya incidencia del narco en las campañas electorales. Así la diferencia de votos sea abismal. Sí. Por supuesto, no es un tema, claro, el tribunal va a decir, fue o no determinante, ¿no? Esos son los temas en los cuales se van a volver a enredar los magistrados para el baile. Que vamos. sí es determinante, que o sea, sí hubo narco, pero no, de todas maneras hubiera ganado. El caso Tamaulipas, hubo, sí hubo, pero eso fue determinante el resultado, ellos te van a decir que no. Entonces aquí el tema es, vamos a ver qué hace el tribunal cuando el propio tribunal se enredó. Perdón, pero fue el tribunal el que se enredó con el tema, ¿no? Porque el tribunal salió a decir que va a haber presencia del narco en las elecciones y que si hay elementos suficientes van a anular.
Bueno, pues todos los días los vemos. Ajá. Esos elementos están presentes absolutamente todos los días. Y además con un nivel de irresponsabilidad de los gobernadores. Sas. Hoy estas declaraciones de Ramírez Bedoya, las de Cuitláhuac, los de la presidenta municipal, de Acapulco. Norma Digo, de Otilia, de Chilpancingo. Y se me pasa por allá algún otro gobernante que ha hecho declaraciones recientes sobre temas que son verdaderamente terribles y que no generan absolutamente ningún nivel de seguridad para los gobernados. Dime algo, el asunto de los muertos en las campañas, y esto es horrible, pero ¿qué pasa si están matando candidatos? Llevamos 25. Llevamos 25. O sea, matan a un candidato y ¿qué procede ahí? De entrada a ver quién se la quiere jugar para hacer el suplente, ¿no? Solo pero un detalle, legalmente... Luis, son 25 precandidatos o candidatos y son cerca de 50 personas vinculadas a la política que desde que empezó el proceso 7 de septiembre para acá, lamentablemente han sido asesinados. Eso también es un indicio claro de muchas cuestiones que están vinculadas justamente al tema de la intervención del crimen organizado. Igual que en el 21, donde, por ejemplo, en Guanajuato, muchas candidatas mujeres a presidentas municipales del Movimiento Ciudadano fueron asesinadas, aquí está pasando exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando en los municipios? Recordarás que hace unos días, hace unas 4 semanas más o menos, el Colegio de México presentó un estudio en el cual dice cómo se dio la intervención del crimen organizado en las elecciones del 21 y dice que centralmente es en las elecciones municipales. Hubo muchos asesinatos, ahora está ocurriendo también centralmente ese punto. Van, los amedrentan, no quieres estar con ellos, o te bajas de la candidatura o te matan. Tú decides, ese es tu dilema, si eres candidato. Si te matan, o sea, si matan al candidato, ¿qué procede? O sea, ¿el partido pone otro? ¿Cuánto tiempo tiene para poner otro? Bueno, ahí sería hasta, obviamente hasta el día de la jornada electoral, porque si es una persona asesinada, es la única causal de sustitución de una candidatura en los días previos a la jornada electoral. Ahorita en este momento, de aquí hasta el 1 de mayo, 2 o 3 de mayo, podría sustituir por incapacidad a una persona, algún accidente y la persona ya no tiene, ¿no? Pero dentro de los 30 días previos a la jornada electoral, solamente por fallecimiento de la persona. Entonces lo matan. Ajá, exactamente. Y en el caso concreto de las elecciones locales, hay que recordar que las campañas locales van a durar entre 45 y 30 días, dependiendo del estado. Porque aquí hay algo muy... odio decirlo, pero a ver, es la realidad del país. Mataron a Chuchito. Bueno, pues ahora vamos a poner a Juanito de candidato, pero pues Juanito ya nada más le quedan 3 días de campaña, ¿no? Sí. O sea, te mataron a Chuchito 3 días antes de la elección. Ay, híjole, perdón, ahora va Juanito, o sea... Recuerda el antecedente de Rodolfo Torre Cantú en Tamaulipas. Mataron al gobernador. Al candidato a gobernador y entra su hermano. Y entró su hermano, nada más que cuando asesinaron a Rodolfo Torre Cantú fue el lunes previo a la jornada electoral. Y la campaña terminaba 3 días después. Entonces, el hermano de Torre Cantú, Egidio Torre Cantú, que después fue el gobernador, no hizo campaña. Fue registrado por el asesinato de su hermano y él ganó con la inercia de la campaña que llevaba el hermano lamentablemente asesinado. Nos dicen aquí en el WhatsApp, ¿qué pasa si llega el narco a una casilla? Y esto te lo está preguntando gente, ciudadanos, que les toca ser funcionarios de casilla. A ver, se repite mucho esta pregunta. Si el crimen organizado llegase a una casilla y altera el orden y funcionamiento de esa casilla debe ser anulada, levantándose obviamente las constancias correspondientes. ¿De ahí le pueden hablar a quién? Bueno, los propios funcionarios de casilla pueden levantar las evidencias de la alteración del orden en esa casilla por el crimen organizado. Hay formatos incluso en los que anotan ellos. Ahora, si queman la documentación, deberán presentar un documento escrito al Consejo Distrital. Es que, o sea, estamos conscientes de que los funcionarios de casillas somos ciudadanos. Sí, y que estamos indefensos ante este tipo de circunstancias. O sea, llega el maldito narco y te cobra en la pollería y te cobra en la tortería y te cobra en todos lados. Y de repente puede llegar y muchos dicen, es que tenemos miedo que llegue. Se va a enojar el presidente, ¿no? No, bueno, que te dijo, pero... ¿cómo le hacemos, no? O sea, bueno, ahí evidentemente el funcionario de casilla no debería de oponerse en términos de físicos a una alteración de esa naturaleza. Ponen en peligro su vida y simplemente intentar rescatar alguna evidencia de esa intervención para poderla denunciar ante el Consejo Distrital, porque la casilla tendría que anularse. Llevas 30 años dedicándote a temas electorales. 42. ¿Habías visto algo así? No.
Funcionarios de casilla con miedo de que llegue un es, narco y me cobre un derecho de piso por sí, dejar votar. Y tampoco como ciudadano ordinario, normal, había visto tantas regiones del país controladas. Y lo que es peor, Luis, que es verdaderamente lamentable, muchas personas yéndose de su casa, dejando sus vacas, dejando sus animales, dejando sus casas, su patrimonio, porque no pueden vivir en esas regiones que están controladas por el crimen organizado. Yeah. Y entonces vemos cómo hay una política de consentimiento, de que yo de veras en serio no salgo de mi asombro de lo que le escuché a Ramírez Bedoya hace 2 días diciendo que haber decapitado a 3 mujeres es una reacción, ¿no? Y él la califica de normal. O sea, fue normal que las asesinaran y las decapitaran. Dicen, ¿qué pasa si se anula la elección presidencial y cómo se puede anular una elección lejos del narco? O sea, bueno, hay muchas causales. Una sería que no se instalara, por ejemplo, el 20% del total de las casillas, lo cual se ve complicado. Son 170,000, tendrían que dejar de instalarse como 34,000 casillas a nivel nacional. De ahí sacan el 20% de los narcos. Sí, la otra cuestión es que el tribunal realmente diera un manotazo de autoridad, cosa que la verdad no se ve fácil, y que calificara como de evidentemente grave el intervencionismo que está teniendo todo el grupo de servidores públicos del grupo oficialista en este momento, y que sí tienen incidencias, porque a ver, nada más pongo un solo ejemplo. Cuando en marzo del 2006 Fox dice no es prudente que cambiemos de caballo a la mitad del río, fue motivo suficiente para que cállate chachalaca, para que después se modificara la Constitución y se pusieran restricciones que ahora no se cumplen. Este es el presidente que más resoluciones por acuerdos de cautelares del INE o sentencias de sala regional o sala especializada tiene el presidente de la República. 2 acumuló Calderón, y 2 acumuló Peña. O sea, el hecho de que el presidente se esté metiendo en la elección sí podría ser causal de nulidad. Por supuesto, está rompiendo el principio de equidad en la contienda. Está evidentemente favoreciendo a una candidata. Y ese tema es de interpretación del tribunal y tiene que tomar en cuenta ese punto. ¿Eso influye si el resultado es estrecho o muy abierto? O sea, si por ejemplo resulta que al final tienes una diferencia de, no sé, menos de 1 punto entre la candidata que gane y la candidata que pierde. En ese escenario, claramente sería determinante la intervención del presidente. Porque ese 1% pudo haberse movido y por eso votaron por Claudia Sheinbaum en este caso. A ver, hay una sentencia donde se anuló por los mensajes del Verde, ¿te acordarás? Sí, claro. Una diputación de un distrito michoacano que lo anuló la Sala Regional Toluca en el 21, y entonces la reflexión de los magistrados de la Sala Regional Toluca fue la diferencia que hubo entre el primero y el segundo lugar son el número de votos que metió el Verde por la vía de los tweets aquellos de la veda electoral, de todos los mensajes que difundieron. Entonces, evidentemente aquí está súper acreditado el tema que tiene que ver con el intervencionismo de López Obrador. Oye, y ese es un tema más del tribunal que del INE, ¿eh? Vámonos rápidamente con algunos mensajes. Llegaron muchísimos. 5571-131337, 5571-131337. Si la casilla abre después de 1 hora del tiempo oficial, ¿sigue siendo válida? Sí. ¿Y si cierra antes? Solamente que hayan votado todas las personas y se hayan agotado las boletas. Por ejemplo, las especiales. Si se acaban las boletas en las casillas especiales, ya se tiene que cerrar la casilla. Dicen aquí, ¿se van a prohibir los celulares en las casillas? Bueno, esa es una discusión que tienen actualmente en el INE. Vamos a ver qué decisión toma el INE, porque recuerda que les piden una evidencia a las personas de programas sociales para que les den los apoyos respectivos. Dicen aquí, tengo una hija mía, vive en Alemania y tuvo muchísimos problemas para registrarse y votar. Al final va a tener que moverse a París porque ahí sí se puede registrar. Qué barbaridad. Órale. No, pues como su residente europea, supongo. Sí. ¿Cómo se pierde el registro de un partido político? Cuando no alcanza el 3% de la votación. 3% de la votación. De la votación válida. En fin, muchísimos mensajes. Marco Antonio Baños, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Luis. Muchísimas gracias y un saludo muy afectuoso para el auditorio. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Me voy rápidamente a una pausa y regresamos con mucho más. Esto es MBS Noticias.